Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. Aquí Liam, grabando esto desde el interior de un jeep de Naciones Unidas, o lo que queda de nuestra misión. Para quien encuentre esto, si es que queda alguien para encontrarlo, les dejo una pregunta. En una situación límite, ¿qué es lo primero que se rompe? ¿Las reglas que juraste seguir o tu propia humanidad? Piensen en ello. Quizá algún día tengan que responderse a sí mismos. Ojalá que no. Realmente espero que no. Necesito dejar constancia de lo que ha pasado. El metal del jeep vibra bajo mis manos. Un temblor constante que se mete en los huesos y no se va. Afuera, el mundo es un infierno naranja de polvo y silencio. Un silencio que es peor que cualquier grito. El walkie-talkie en mi mano es un ladrillo inútil. Solo escupe estática. Un siseo que se burla de la conexión que perdimos. Y a lo lejos, desde la aldea que vinimos a proteger, el sonido de los gritos sube y baja con el viento. Ecos de un horror que ya no tiene nombre ni rostro. Solo hambre. Deben estarse preguntando cómo terminé aquí. Atrapado en este símbolo de paz en medio de una guerra que nadie pudo prever. Para entenderlo, tenemos que retroceder 12 horas, solo 12 horas, cuando el mundo todavía tenía un guión, cuando las reglas todavía importaban, y mi trabajo tenía sentido. Todo comenzó en una mesa de negociaciones, con una taza de té caliente en las manos, y la frágil promesa de la paz flotando en el aire viciado de la tienda de campaña. La tensión en esa carpa era casi sólida. Un muro invisible entre dos facciones que llevaban una generación matándose. Mi trabajo, como analista político de la ONU, era ser el catalizador de la calma, usar palabras, gestos, procedimientos. El general Okoro, un hombre cuya cara parecía tallada en granito, no apartaba la vista del líder rebelde, un joven llamado Samuel, cuyos ojos ardían con una furia demasiado vieja para su edad. El aire olía a sudor, a tierra seca y a la desconfianza acumulada de años. Recuerdo el peso del chaleco azul sobre mis hombros, un recordatorio constante de mi supuesta neutralidad, de mi rol como observador y mediador. Mi entrenamiento en Ginebra me había preparado para esto. Leer el lenguaje corporal, identificar puntos de inflexión, desactivar la hostilidad con lógica y empatía. Había pasado las últimas semanas estudiando sus costumbres, sus agravios, sus líneas rojas. Creía estar preparado para cualquier contingencia política, para cualquier estallido de violencia tribal. Qué ingenuo fui. Estábamos discutiendo los corredores humanitarios, la entrega de alimentos y medicinas que nuestro convoy traía. El calor era sofocante, y el zumbido de las moscas era la banda sonora de nuestra frágil diplomacia. Les serví té, un gesto que había aprendido que era señal de respeto. Samuel lo aceptó, pero el general apenas lo miró. Las palabras salían de mi boca de forma automática, frases ensayadas sobre un futuro compartido, sobre la necesidad de pensar en los niños. Palabras vacías, como descubriría pronto. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los consejeros del general, un anciano respetado, comenzó a toser. Al principio fue una tos seca, discreta. Nadie le prestó atención. La negociación era un baile delicado, y toda la concentración estaba en los dos líderes. Pero la tos se intensificó. Se convirtió en un espasmo violento que le sacudió todo el cuerpo. Dejó caer su taza de té. El sonido del barro cocido rompiéndose contra la tierra apisonada fue un punto y aparte abrupto en la conversación. Todos nos giramos a mirarlo. Sus ojos, antes llenos de una sabiduría cansada, se pusieron en blanco. No era una convulsión como las que había visto en manuales de primeros auxilios. Su cuerpo se arqueó hacia atrás con una fuerza antinatural, los tendones de su cuello marcándose como cuerdas a punto de romperse. Un sudor frío y brillante brotó en su frente. El general se levantó, preocupado, y se acercó para ayudar a su viejo amigo. Fue el último acto de compasión que vería en mucho tiempo. El anciano se lanzó contra él, no con la torpeza de un enfermo, sino con una velocidad y una ferocidad depredadoras. No hubo un grito de guerra, ni una palabra. Solo un gruñido gutural,
un sonido arrancado de las profundidades de algo primario y hambriento. Sus dientes, antes usados para sonreír y hablar de paz, se clavaron en el cuello del general. El chorro de sangre arterial que salpicó la mesa de negociaciones fue la firma del nuevo tratado que regiría nuestras vidas. El caos fue instantáneo. La tienda se convirtió en una trampa mortal. Los guardias de Samuel abrieron fuego, pero no sabían a qué disparaban. Sus balas derribaron al consejero, pero el general, con los ojos ya vidriosos y la sangre manando de su garganta, se levantó. Se movía de forma errática, rota, pero con un único propósito. Se abalanzó sobre el soldado más cercano. En menos de un minuto, el epicentro de la paz se había convertido en el nido de la plaga. Mi mente, entrenada para el análisis de riesgo y la contención de daños, se quedó en blanco. Los protocolos, los manuales, los códigos de evacuación, todo se convirtió en ruido de fondo. Vi a los cascos azules en el exterior, nuestros soldados de paz daneses, dudar. Su entrenamiento les gritaba que no dispararan en una zona civil, que identificaran la amenaza, que no escalaran la violencia. Esa duda, esa fracción de segundo de humanidad y procedimiento, les costó la vida. Fueron arrollados. No por un enemigo que entendieran, no por soldados con un objetivo político, sino por una ola de sus propios protegidos. Los aldeanos, atraídos por los disparos y los gritos, se convirtieron en víctimas y luego en vectores de la infección a una velocidad aterradora. Observé con un horror paralizante cómo las reglas que nos definían se disolvían en un baño de sangre y gritos. El azul de nuestros cascos se tiñó de rojo. Tuve que reaccionar. El instinto de supervivencia, ese que la diplomacia intenta reprimir, gritó más fuerte que cualquier entrenamiento. Agarré al mayor Kante, mi enlace militar, un hombre robusto de Senegal, y lo arrastré hacia la parte trasera de la carpa. Rajé la lona con mi cuchillo de campo, una herramienta que hasta ese momento solo había usado para abrir cajas de raciones. El aire exterior, antes una promesa de alivio, ahora olía a pólvora y a algo más, algo dulce y metálico. Corrimos, no hacia los jeeps, que ya estaban siendo rodeados, sino hacia el perímetro del campamento. Mi cerebro empezó a funcionar de nuevo, pero de una forma diferente. Ya no pensaba en cláusulas y acuerdos, sino en ángulos muertos, en rutas de escape, en la física del pánico. Mi conocimiento de la psicología de masas, antes usado para predecir el comportamiento de multitudes en protestas, ahora lo usaba para anticipar el flujo de la horda. Cada grito, cada disparo, era un dato nuevo. La infección no se propagaba al azar, seguía el sonido, seguía el movimiento. Era un organismo colectivo ciego y sordo, guiado solo por un apetito insaciable. El teléfono satelital en mi bolsillo, mi arma más poderosa, el enlace con el mundo civilizado, era ahora solo un peso muerto. ¿A quién iba a llamar? ¿Qué iba a decir? ¿Que los monstruos de las pesadillas eran reales y estaban ganando? Nos agazapamos detrás de una pila de sacos de grano, el corazón martilleando contra mis costillas con una fuerza que dolía. Podía sentir el temblor de la tierra bajo las palmas de mis manos, el retumbar de cientos de pies corriendo sin dirección. Kante tenía su pistola en la mano, sus nudillos blancos. Él era un soldado, pero esto no era una guerra. En una guerra hay frentes, objetivos, reglas de enfrentamiento. Esto era el colapso de la realidad. La aldea era un laberinto de chozas de barro y callejones estrechos. Cada esquina era una apuesta. Cada puerta cerrada, una posible trampa o un refugio temporal. Mi mente empezó a superponer los mapas topográficos que había estudiado para la misión. Recordaba las elevaciones del terreno, las vaguadas, los cursos de aguas secos. Ya no eran características geográficas para la logística de la ayuda. Eran nuestra única esperanza de canalizar a la muerte lejos de nosotros. Allí, agachado en el polvo, con el olor a sangre impregnándolo todo, me di cuenta de la inutilidad de mis herramientas. La pluma con la que había planeado firmar el acuerdo de paz, el dossier con los perfiles de los líderes, el poder del emblema de la ONU en mi chaleco. Todo era basura.
símbolos de un mundo que había dejado de existir 12 horas antes, aunque entonces no lo supiéramos. Ahora solo importaban otras cosas: la resistencia de la suela de tus botas, la cantidad de agua en tu cantimplora, la velocidad de tus reflejos. Tenemos que crear una distracción, le susurré a Cante, mi garganta tan seca que las palabras salieron como un graznido. Mis manos buscaron en los bolsillos de mi chaleco. Encontré lo que buscaba: 2 bengalas de emergencia, herramientas diseñadas para señalar tu posición y pedir ayuda. Ahora las usaría para lo contrario, para atraer a la bestia hacia un punto falso, para que nos ignorara mientras escapábamos por otro. Un giro perverso de su propósito original. El plan era simple, casi suicida. Cante, que era más rápido, correría en una dirección y lanzaría una bengala hacia el oeste, lejos de donde habíamos visto por última vez nuestro convoy. Yo correría hacia el este y lanzaría la otra. La doble distracción podría darnos los segundos que necesitábamos para llegar a los jeeps, si es que todavía quedaba alguno intacto. Asentimos el uno al otro. No hacían falta palabras. El lenguaje de la desesperación es universal. Corrí como nunca antes había corrido. Mis pulmones quemaban, el peso del chaleco me oprimía el pecho. No miré atrás. El sonido de la horda era una ola creciente a mi espalda. Activé la bengala. El silbido agudo que emitió fue el sonido más aterrador y esperanzador que había oído nunca. La lancé con todas mis fuerzas hacia una pila de chozas vacías. La luz roja y brillante floreció en el crepúsculo, un sol artificial y efímero. Por un instante, el rugido de la multitud cambió de dirección. Funcionó. Los segundos que ganamos se sintieron como horas. Nos reagrupamos en las afueras de la aldea, jadeando, con el sabor del miedo en la boca. Desde nuestra posición, podíamos ver el convoy. 2 de los 3 jeeps blancos estaban volcados, ardiendo, pero uno, el nuestro, el vehículo de comunicaciones, parecía intacto. Estaba a unos 200 metros, al otro lado de un campo abierto. 200 metros de tierra de nadie, una distancia imposible. Fue entonces cuando los vimos. Un pequeño grupo de soldados del ejército local, los que habían sido leales al general, se habían atrincherado detrás de un viejo muro de piedra. Estaban liderados por un mayor, un hombre con el que había tenido una discusión acalorada esa misma mañana sobre las reglas de enfrentamiento de la ONU. Lo había desarmado verbalmente, humillándolo frente a sus hombres, insistiendo en la desescalada. Ahora, él y sus rifles eran mi única esperanza. Me acerqué a él, con las manos en alto, una parodia del gesto de paz que había practicado tantas veces. Su rostro estaba cubierto de suciedad y sangre, pero sus ojos me reconocieron. Vi en ellos un destello de odio, el recuerdo de nuestra discusión, pero también vi miedo, el mismo miedo que anidaba en mi propio estómago. La diplomacia había vuelto a la mesa, pero esta vez, la moneda de cambio no eran promesas, sino balas y supervivencia. Mayor, necesitamos llegar a ese jeep, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Ustedes nos dan fuego de cobertura. Nosotros arrancamos el vehículo y los sacamos a todos de aquí. Juntos tenemos una oportunidad. Separados, estamos muertos. Mi entrenamiento en negociación, en encontrar un terreno común, resurgió de las cenizas. El terreno común era simple y brutal. Ninguno de nosotros quería ser devorado vivo. Me miró, evaluando la situación. El odio en su mirada luchó contra la lógica. Podía dejarme morir, una pequeña venganza por la humillación de la mañana, pero sabía que sus pocos hombres no durarían mucho. La horda, distraída por la bengala, comenzaba a reorientarse, a olfatear nuestra presencia. Tomó la decisión más pragmática de su vida. Asintió. Un movimiento seco y corto. «Cúbranlo», gritó a sus hombres. La alianza más extraña de mi carrera se había forjado en el polvo y la desesperación. El fuego de sus AK-47 rasgó el aire. El sonido era ensordecedor, pero para mí era música. Significaba que la atención de esas cosas estaba en ellos, no en mí. Corrí de nuevo, esta vez a través del campo abierto. El polvo rojo se levantaba a mis pies. Esperaba en cualquier momento sentir un impacto, unas manos frías aferrándome. La puerta del jeep no estaba cerrada con llave.
Un pequeño milagro en un día de maldiciones. Me lancé dentro, Cante justo detrás de mí. Las llaves estaban puestas. Otro milagro. Mi mano temblaba tanto que me costó 2 intentos girar la llave en el contacto. El motor tosió, protestó y luego rugió a la vida. El sonido más hermoso del mundo. Pisé el acelerador y me dirigí hacia el muro de piedra. Los soldados del mayor saltaron a la parte trasera del jeep, apilándose unos sobre otros. No hubo orden ni protocolo, solo la prisa animal por escapar. Salimos de allí derrapando, dejando una nube de polvo rojo tras nosotros. Conducíamos por el camino de tierra, alejándonos de la aldea. El silencio dentro del jeep era total, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Nadie dijo nada. Miré por el espejo retrovisor. La aldea era una mancha oscura en la distancia, coronada por el humo de los incendios. Habíamos escapado, pero no nos sentíamos victoriosos. No había alivio, solo un vacío helado. Habíamos dejado atrás a demasiada gente. Habíamos visto demasiado. El protocolo dictaba que debíamos dirigirnos inmediatamente a la base aérea de extracción, a 70 kilómetros al norte, informar de la situación, transmitir los datos, solicitar una cuarentena a nivel continental. Mi deber como oficial de la ONU era asegurar que la información llegara a la cadena de mando. Era la única forma de que el mundo pudiera tener una oportunidad de reaccionar. Mi supervivencia estaba ligada a ese deber, o eso creía. Llevábamos unos 20 minutos conduciendo cuando lo vimos. Varado en medio de la carretera, bloqueando el paso, había un viejo autobús escolar amarillo. Su color brillante era una anomalía en el paisaje monótono de tierra roja y matorrales secos. Parecía abandonado, una reliquia de un tiempo más inocente. Mi primer instinto fue rodearlo, no detenernos por nada ni por nadie. El tiempo era nuestro recurso más valioso. Cante me puso una mano en el hombro. «Espera», dijo en voz baja. «¿Oyes eso?» Apagué el motor del jeep. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No estaba vacío. Debajo del zumbido del viento podía oír un sonido débil, casi imperceptible. Un llanto. No el grito de terror de los infectados, sino el sollozo suave y asustado de un niño. Venía del interior del autobús. Una sensación de pavor se asentó en mi estómago, más pesada que cualquier miedo que hubiera sentido antes. Nos miramos. Los soldados en la parte de atrás estaban inquietos, sus ojos fijos en el autobús. Sabían, como yo, que detenerse era un riesgo que no podíamos permitirnos. Cada segundo que pasábamos parados era una invitación a que la horda nos alcanzara. La lógica fría de la supervivencia gritaba que siguiéramos adelante, pero el llanto continuaba. Era un sonido que cortaba a través de toda la lógica, de todos los protocolos. Era el sonido más humano que había escuchado en las últimas horas. Bajé del jeep, mi pistola en la mano. Cante me cubrió desde el vehículo. Me acerqué al autobús con el corazón en la garganta. Las ventanas estaban sucias, pero a través de una de ellas vi movimiento. Caras pequeñas, asustadas, que me miraban desde la oscuridad del interior. Abrí la puerta del autobús con un chirrido metálico. El olor a miedo y a encierro me golpeó. Dentro había una docena de niños, no más. Eran los huérfanos del conflicto local, los mismos que nuestro convoy debía alimentar. Su cuidadora yacía en el pasillo, inmóvil. Los niños estaban acurrucados juntos en los asientos traseros, un pequeño rebaño de inocencia atrapado en medio del apocalipsis. Me miraban con ojos enormes y llenos de lágrimas. En ese momento, todo mi mundo se detuvo. Mi deber, el protocolo, la base aérea, la necesidad de informar. Todo se enfrentó a la realidad de esos 12 pares de ojos. El protocolo 7 Delta de evacuación de personal clave era explícito. Debía priorizar mi propia seguridad para asegurar la transmisión de inteligencia crítica. Mi vida tenía un valor estratégico. Abandonarlos no era solo una opción. Era mi obligación profesional. Podía coger el jeep, rodear el autobús y seguir mi camino hacia el norte. Podía cumplir con mi deber, seguir las reglas, hacer lo que me habían entrenado para hacer durante años. Sería lógico, sería correcto, según el manual.
Podría salvarme a mí mismo y, teóricamente, ayudar a salvar al mundo, pero tendría que vivir con el eco de ese llanto en mi cabeza por el resto de mi corta vida. Tendría que vivir sabiendo que abandoné el verdadero significado de nuestra misión. Miré los rostros de los niños, sucios y aterrorizados. Luego miré hacia el camino que llevaba a la base, a mi salvación, a mi deber, y en ese instante, en medio de una carretera de tierra roja en el fin del mundo, tomé una decisión que no estaba en ningún manual. Rompí el protocolo. Decidí que la verdadera misión humanitaria no era la que estaba escrita en un papel en Ginebra, era la que estaba justo delante de mí. Me giré hacia Cante y los soldados. No necesité decir nada. Vieron la decisión en mi rostro. Vi en sus ojos una mezcla de resignación y un extraño tipo de alivio. Quizás ellos también estaban cansados de seguir reglas que ya no se aplicaban. Quizás ellos también necesitaban hacer algo que tuviera sentido en medio de toda esta locura. La supervivencia era importante, pero no a cualquier precio. «Ayúdenme a pasarlos al jeep», dije, mi voz firme por primera vez en horas. «Y busquen combustible. Este autobús no nos llevará muy lejos, pero tenemos que sacarlos de aquí. Ahora». El mayor, el hombre con el que había chocado esa mañana, fue el primero en moverse. Empezó a organizar a sus hombres para crear un perímetro de seguridad. En ese momento, ya no éramos la ONU y el ejército local. Éramos solo un grupo de personas intentando salvar a unos niños. El silencio del radio ya no importaba. La estática en las comunicaciones era solo ruido. El convoy destruido, la negociación fallida, todo eso pertenecía a un pasado que ya no existía. Lo único que importaba ahora era el peso de un niño pequeño en mis brazos mientras lo llevaba del autobús al jeep. Su pequeño cuerpo temblaba, pero se aferró a mi cuello con una fuerza sorprendente. En su agarre sentí el peso de mi nueva misión. Mientras asegurábamos a los niños en el jeep, me di cuenta de que mi entrenamiento no había sido inútil. La negociación, el análisis de riesgo, la logística, todas esas habilidades seguían siendo válidas. Simplemente tenían un nuevo propósito. Ya no las usaba para servir a una burocracia lejana, sino para mantener con vida a este pequeño y frágil grupo. Mi arma no era la pistola, sino mi capacidad para pensar, para planificar, para persuadir a hombres asustados a hacer lo correcto. Este es mi informe, no el oficial, no el que dictan las reglas. Este es el real, el que cuenta cómo en las primeras 12 horas, un agente de la ONU entrenado para la paz tuvo que aprender a hacer la guerra, no contra hombres, sino contra una plaga, y cómo descubrió que a veces, para salvar tu humanidad, tienes que romper todas las reglas que te hicieron creer que la tenías. El camino al norte sigue ahí, pero ahora llevamos una carga más pesada y más valiosa. El proceso de trasladar a los niños del autobús al jeep fue una operación de silencio y miedo. Cada niño que levantaba en mis brazos se sentía frágil, un pequeño paquete de huesos y terror contenido. No lloraban, no gritaban. El shock los había envuelto en un capullo de silencio que era casi más perturbador que el pánico. Se movían con la docilidad de quien ha visto demasiado, sus ojos grandes y oscuros siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Los soldados del mayor Coulibaly, hombres curtidos en la brutalidad de la guerra civil, los manejaban con una gentileza torpe, casi reverencial. Una vez que estuvieron todos apretados en el jeep, un mosaico de pequeños cuerpos asustados, la realidad de mi decisión me golpeó con toda su fuerza. Teníamos un vehículo ágil y rápido, nuestra única ventaja, ahora sobrecargado y lento, y seguíamos teniendo el autobús, un gigante amarillo y vacío que bloqueaba nuestro camino y nuestra lógica. El sol se hundía rápidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta magullado. La oscuridad, que antes era solo la ausencia de luz, ahora era una entidad propia, un depredador que pronto despertaría. El mayor Coulibaly se acercó a mí, su rostro una máscara de pragmatismo endurecido por la batalla. Señaló el autobús con el cañón de su rifle, un gesto que no admitía discusión. Esto es un ancla, agente, lento, ruidoso, y bebe un combustible que no tenemos. Debemos tomar el jeep, llevar a los que quepan y movernos rápido.
Es la única decisión militarmente sensata. Su voz era baja, sin emoción, la voz de un hombre que ha tomado decisiones imposibles antes. No lo estaba sugiriendo, estaba estableciendo un hecho irrefutable. Pude ver a sus hombres asintiendo en la penumbra. Para ellos, la ecuación era simple: velocidad es vida, peso es muerte. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Estaba a punto de entrar en la negociación más importante de mi vida, y mis únicos argumentos eran la esperanza y una corazonada. El manual de la ONU no tenía un capítulo para esto, para convencer a soldados desesperados de elegir el camino más lento y peligroso por una razón que ni yo mismo entendía del todo. Le devolví la mirada, manteniendo mi voz tan calmada como pude. Mayor, usted ve un ancla, yo veo un escudo. Si este jeep falla, si nos quedamos sin combustible o sufre una avería en campo abierto, ¿qué haremos? Ese autobús es nuestro único refugio sólido. Es blindaje de acero. Es un punto elevado de defensa. No podemos abandonar nuestra única fortaleza. Estaba aplicando la misma lógica de análisis de activos que usaba en las reuniones, pero ahora los activos eran planchas de metal y las vidas de esos niños. Continué, hablando rápido, sintiendo que perdía su atención. Piense en ello como una póliza de seguro. Lenta, sí. Pesada también, pero nos da opciones. Si lo abandonamos, solo tenemos una: correr. Y no podemos correr más rápido que ellos para siempre. Necesitamos un lugar donde resistir si es necesario, un lugar donde dormir por turnos sin que nos devoren. Necesitamos ese autobús. La palabra dormir sonó extraña, un lujo de un mundo que ya no existía, pero sabía que la fatiga era un enemigo tan grande como la horda. Coulibaly escupió en el polvo rojo. Era un gesto de desprecio, pero no se movió. Estaba pensando. Su mente de estratega militar estaba sopesando mis palabras, traduciendo mi lenguaje de póliza de seguro a su propio léxico de posición fortificada. Vi la duda luchar contra el instinto en sus ojos. Sabía que tenía razón en cuanto a la velocidad, pero también sabía que la exposición prolongada en campo abierto era una sentencia de muerte. El silencio se alargó, tenso y pesado. Finalmente gruñó, una concesión a regañadientes. Busquen combustible, cada gota que puedan encontrar. Revisen los jeeps volcados. Tenemos 1 hora hasta que la oscuridad sea total. Si ese cacharro no se mueve para entonces, lo quemaremos y nos iremos. No era una victoria, era un aplazamiento. Una cuenta atrás. La diplomacia me había comprado 60 minutos. Me di la vuelta y me puse a trabajar, el corazón latiendo con una mezcla de alivio y pánico renovado. Nos dividimos las tareas con una eficiencia nacida de la necesidad. Kante, mi robusto colega senegalés, y 2 de los soldados del mayor se dirigieron con bidones hacia los restos humeantes de nuestro convoy. Otro soldado, un joven con ojos asustados, se subió al puesto de vigía en el techo del autobús. Coulibaly y yo nos pusimos a revisar el motor del viejo vehículo. Mis conocimientos de mecánica eran básicos, producto de un curso de seguridad para personal de campo, pero bastaban para identificar los problemas obvios. El motor estaba frío, pero parecía intacto. No había signos de daños por disparos. El problema era la batería, probablemente muerta tras días o semanas de abandono. Y el combustible, por supuesto. El indicador marcaba 0. Mientras mis manos, más acostumbradas a sostener una pluma que una llave inglesa, buscaban el terminal de la batería, mi mente no dejaba de hacer cálculos. Distancia a la siguiente población, consumo estimado del autobús, raciones de agua por persona. Era un análisis de riesgo constante, en tiempo real. En uno de los compartimentos laterales del autobús, encontré una caja de herramientas oxidada y una vieja radio de onda corta. La radio estaba muerta, pero la caja de herramientas era un pequeño tesoro. Contenía alicates, destornilladores, cinta aislante, objetos mundanos que ahora se sentían como artefactos de poder. Cada herramienta era una posibilidad, una pequeña arma contra la entropía que amenazaba con consumirnos a todos. Las guardé como si fueran joyas. Mientras trabajaba, el silencio de los niños pesaba en el aire. Miré hacia el jeep y vi una de las niñas más pequeñas,
de no más de 6 años, dibujando con el dedo en el cristal empolvado. Trazaba líneas y círculos sin sentido aparente, una forma de procesar lo incomprensible. Su concentración era absoluta, un pequeño acto de normalidad en medio de la locura. Ese simple gesto reforzó mi decisión. No estábamos salvando solo cuerpos, estábamos intentando proteger la idea misma de un futuro donde una niña pudiera volver a dibujar en un cuaderno. Encontré una mochila escolar abandonada en uno de los asientos del autobús. Esperando encontrar agua o comida, la abrí con ansiedad. Dentro, solo había un cuaderno de dibujo y una caja de lápices de colores. El último dibujo mostraba una escena feliz, una casa con un sol sonriente y un gran autobús amarillo lleno de niños saludando por las ventanas. La ironía era tan brutal que me dejó sin aliento. Cerré la mochila con cuidado, sintiendo que sostenía el testamento de un mundo extinto. Kante y los demás regresaron. Su botín era escaso, apenas 10 litros de diésel extraídos de uno de los tanques de los jeeps volcados. No era suficiente para llegar muy lejos, pero sí para movernos. «Es todo lo que hay», dijo Kante, con el rostro sombrío. El resto de los tanques estaban perforados por las balas o vacíos. 10 litros. Nuestra supervivencia pendía de un hilo increíblemente delgado. Ahora todo dependía de la batería. Usamos los cables de arranque del jeep para intentar revivir el autobús. Conecté las pinzas, mis manos torpes por los nervios. El rojo al positivo, el negro al negativo. Recordaba las instrucciones de mi instructor de seguridad, su voz tranquila en una sala de conferencias con aire acondicionado en Viena. Nunca imaginé que aplicaría esa lección cubierto de polvo y sudor, con el sonido de los muertos resonando en mi memoria. «Ahora», le grité a Kante, que estaba al volante del jeep. El motor del jeep rugió, enviando corriente al gigante dormido. Coulibaly se puso al volante del autobús, sus manos enormes agarrando el volante con una determinación sombría. Giró la llave. El primer intento fue un gemido metálico, un quejido agónico que no auguraba nada bueno. Mi corazón se hundió. Si no arrancaba, mi plan se desmoronaba. Mi negociación habría sido en vano. Nos veríamos obligados a abandonar a los niños o a quedarnos a morir con ellos. «¡Otra vez!», grité por encima del ruido. Kante pisó el acelerador del jeep. Coulibaly volvió a girar la llave. Hubo otro gemido, luego una tos, un espasmo violento del motor. Y entonces, con una nube de humo negro que salió del escape como un suspiro de alivio, el motor del autobús cobró vida. El sonido era irregular, asmático, pero era el sonido de la esperanza. Un rugido desigual que era la sinfonía más bella que había oído jamás. Desconectamos los cables a toda prisa. El sol casi había desaparecido por completo, y las sombras se habían fusionado en una oscuridad casi impenetrable. No perdimos tiempo en celebraciones. El plan era simple. El autobús iría adelante, lento pero seguro. El jeep lo seguiría de cerca, cubriendo la retaguardia. De esa manera, si el autobús se averiaba, el jeep podría crear un perímetro defensivo. Era una formación torpe, vulnerable, pero era lo único que teníamos. Subí al jeep junto a Kante. Los niños seguían en silencio, sus ojos como platos en la penumbra. Les di una de las pocas botellas de agua que nos quedaban. Bebieron con una sed desesperada, pasándose la botella unos a otros sin una palabra. El mayor Coulibaly hizo sonar el claxon del autobús 2 veces, la señal acordada para empezar a moverse. Con un chirrido de metal y una protesta del motor, el gran vehículo amarillo comenzó a avanzar. La carretera era una cinta de tierra apenas visible bajo la luz de la luna creciente. Conducíamos con las luces apagadas, una medida de precaución que nos sumía en una oscuridad casi total. Cada crujido de las ramas, cada sombra proyectada por un árbol raquítico, hacía que mi corazón diera un vuelco. La paranoia era un pasajero más en el coche, sentada entre nosotros, susurrando advertencias al oído. El mundo fuera de nuestros vehículos era territorio enemigo. El autobús se movía a paso de tortuga. Cada subida de una pequeña colina parecía una hazaña épica para su viejo motor. El sonido de su traqueteo era una baliza en la noche, y yo no podía dejar de pensar que estábamos anunciando nuestra presencia
a cualquier cosa que estuviera acechando en la oscuridad. El mayor Coulibaly, sin embargo, lo conducía con una habilidad sorprendente, esquivando los baches más grandes, manteniendo un ritmo constante que no forzara demasiado la mecánica. Pasó 1 hora, o quizás 2. El tiempo se había vuelto elástico, se estiraba en momentos de tensión y se encogía en la monotonía del camino. La fatiga empezaba a hacer mella. Mis párpados pesaban como plomo. Mis hombros dolían por el peso del chaleco y la tensión acumulada. A mi lado, Cante luchaba por mantenerse despierto, su cabeza cabeceando de vez en cuando. En la parte de atrás, algunos de los niños finalmente se habían rendido al agotamiento y dormían unos sobre otros. Fue Cante quien lo vio primero. Se enderezó de golpe, sus ojos fijos en la carretera delante del autobús. «Liam, mira», aguzé la vista, intentando penetrar la oscuridad. Al principio no vi nada, solo el camino de tierra y la silueta masiva del autobús delante de nosotros. Pero entonces, las luces de freno del autobús se encendieron, pintando el polvo de un rojo sangre. El autobús se estaba deteniendo. Mi primer pensamiento fue una avería. El motor finalmente se había rendido. Sentí una oleada de frío. Estábamos atrapados. Pero entonces vi la razón. A unos 100 metros por delante del autobús, bloqueando completamente el camino, había algo. Una mancha oscura y densa que rompía la línea del horizonte. No era un vehículo. Era demasiado ancha, demasiado irregular. Parecía un montón de basura y troncos. Era una barricada, no una formación natural, no un accidente. Era deliberada. Alguien la había construido. Y eso solo podía significar una cosa. No estábamos solos. La horda no era la única amenaza en estas carreteras. El corazón me dio un vuelco. Esta vez no por el miedo a los muertos, sino por el miedo a los vivos. Los muertos son predecibles, su hambre es simple. Los vivos, en cambio, los vivos son capaces de cualquier cosa. El mayor Coulibaly apagó el motor del autobús, sumiéndonos de nuevo en un silencio casi total. Mi propia respiración sonaba increíblemente fuerte en el interior del jeep. Los soldados en la parte de atrás empuñaron sus armas. Sus movimientos eran bruscos y ruidosos en la quietud de la noche. La barricada estaba ahí, inmóvil. Una declaración de intenciones en medio de la nada. Era una trampa, y nosotros acabábamos de entrar en ella. Mi mente, entrenada para la diplomacia y el análisis, se aceleró. ¿Quién la había construido? Otros supervivientes, bandidos aprovechando el caos, una de las facciones de la guerra civil que había conseguido reagruparse. Cada posibilidad era peor que la anterior. Una barricada significaba territorio, significaba que alguien había reclamado este tramo de carretera, y no era probable que estuvieran dispuestos a compartirlo. Coulibaly se comunicó por el walkie-talkie, que habíamos mantenido en un canal de corto alcance. Su voz era un susurro ronco, despojado de toda emoción. Posible contacto hostil al frente. Apaguen motores. Silencio total. Esperamos. La orden era clara. La espera era una tortura. Cada segundo que pasábamos allí parados, éramos más vulnerables. Pero avanzar a ciegas era un suicidio. Estábamos en un punto muerto. Miré a los niños en la parte de atrás del jeep. Algunos se habían despertado por la parada repentina y nos miraban con una interrogación silenciosa. ¿Cómo les explicaba esta nueva amenaza? ¿Cómo les decía que después de escapar de los monstruos, podríamos haber encontrado a otros, quizás peores, porque estos podían pensar, planear y odiar? Sentí una oleada de rabia impotente. Había tomado una decisión para protegerlos y los había conducido directamente a otra trampa. Los minutos se arrastraban como horas. La noche estaba en calma, demasiado en calma. No había viento, ni siquiera el sonido de los insectos. Era un silencio artificial, expectante, como si todo el paisaje estuviera conteniendo la respiración, esperando a que se desatara la violencia. Mis manos sudaban sobre la culata de mi pistola. Era un diplomático. Mi trabajo era hablar, pero ¿cómo se negocia con una barricada en la oscuridad? Fue entonces cuando lo oímos. Un sonido metálico, un clic. Venía de la oscuridad, a nuestra derecha,
desde los matorrales que flanqueaban la carretera. Fue un sonido pequeño, casi insignificante, pero en ese silencio absoluto sonó como un trueno. Era el sonido inconfundible de un seguro de rifle al ser quitado. No estábamos solos, y nos estaban observando. Estaban muy, muy cerca. El soldado que estaba de vigía en el techo del autobús no lo vio venir. Hubo un silbido sordo, un thump húmedo, y su silueta se desplomó sobre el techo de metal. No hubo grito, solo el sonido de su cuerpo al caer. Una flecha. Le habían disparado con un arco o una ballesta. Un arma silenciosa. Un arma de cazador. La trampa se había cerrado, y nosotros éramos la presa. Coulibaly reaccionó al instante. «Contacto, flanco derecho», gritó por el walkie-talkie. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando las luces del jeep se encendieron. Kante las había activado por puro instinto. El haz de luz barrió la maleza, y por una fracción de segundo, vimos un rostro humano, pintado con barro y carbón, sus ojos brillando con una ferocidad salvaje antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. El infierno se desató. Los hombres de Coulibaly abrieron fuego hacia donde habíamos visto el rostro, sus ráfagas de disparos destrozando la noche. Desde la oscuridad nos respondieron, no con armas de fuego, sino con más flechas. Oímos los impactos contra la carrocería del jeep y del autobús, un repiqueteo mortal que nos recordaba lo expuestos que estábamos. Estábamos atrapados en una zona de muerte, iluminados como un escenario. Mi mente analítica se fracturó. Esto no era un enfrentamiento contra una horda sin mente. Esto era una emboscada táctica. Nos habían estado esperando. Nos habían canalizado hacia este punto. Habían usado armas silenciosas para eliminar a nuestro vigía. Eran inteligentes, organizados y despiadados. El miedo que sentí era diferente, más agudo, más personal. Era el miedo a la malicia humana, una fuerza mucho más aterradora que el hambre ciega. Kante pisó el acelerador, intentando usar el jeep como un escudo móvil, interponiéndolo entre los atacantes y el autobús donde Coulibaly y la mayoría de sus hombres estaban atrapados. Los niños en la parte de atrás empezaron a gritar, su silencio finalmente roto por el terror más inmediato de las balas y los impactos. Sus gritos eran un clavo en mi cerebro, un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de mi fracaso. La radio crepitó. Era Coulibaly. Su voz era tensa, pero controlada. «No podemos quedarnos aquí. Hay que romper la barricada. A toda velocidad». Era una locura. Una medida desesperada. Embestir una barricada a ciegas con un autobús viejo y pesado era arriesgarse a quedar inmovilizados, a destrozar el vehículo. Pero quedarse allí era morir. De las dos opciones suicidas, era la única que ofrecía una mínima posibilidad de supervivencia. Kante me miró, sus ojos muy abiertos en la luz parpadeante del interior del vehículo. No necesitaba mi confirmación. Sabía que era la única jugada que nos quedaba. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Él hizo sonar el claxon 3 veces, la señal para el mayor. Vimos cómo el autobús, que parecía una bestia herida, empezaba a moverse de nuevo, acelerando lentamente, torpemente, directamente hacia la barrera oscura. Nuestro jeep se pegó a su retaguardia, usando el enorme chasis del autobús como un escudo móvil. Las flechas seguían lloviendo, rompiendo las ventanillas, incrustándose en los neumáticos. El mundo se convirtió en un túnel de caos. El rugido del motor del autobús, los gritos de los niños, los disparos de nuestros hombres y el silbido de la muerte invisible que llegaba desde la oscuridad. Y yo estaba en el centro de todo, un diplomático en una zona de guerra que él mismo había ayudado a crear. El autobús golpeó la barricada. El impacto fue brutal, un crujido ensordecedor de madera rota y metal retorcido. El jeep se sacudió violentamente por la onda de choque. Por un momento el autobús se detuvo, sus ruedas girando en falso. Mi corazón se detuvo con él, pero entonces, con un último y agónico rugido de su motor, el viejo gigante amarillo se abrió paso. Estábamos al otro lado, libres, por ahora. Pero la pregunta resonaba en mi cabeza, más fuerte que los disparos. ¿Hacia qué estábamos escapando?
El autobús se abrió paso a través de la barricada con un estruendo de agonía metálica. No redujimos la velocidad. El mayor Coulibaly mantuvo el pie en el acelerador, forzando el motor herido, alejándonos de la zona de muerte con una urgencia desesperada. Detrás de nosotros, en el jeep, Cante seguía nuestra estela de polvo y escombros, sin atreverse a encender las luces de nuevo. La oscuridad era nuestra única aliada ahora, una capa de invisibilidad que esperábamos que los cazadores no pudieran penetrar. Condujimos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente no fueron más de 20 minutos. Cada kilómetro que poníamos entre nosotros y esa barricada se sentía como una vida entera. El sonido de los llantos de los niños en la parte trasera del jeep había disminuido hasta convertirse en sollozos ahogados, un coro de miseria que era una banda sonora constante para mi fracaso. Finalmente, Coulibaly consideró que estábamos lo suficientemente lejos. Detuvo el autobús en un recodo del camino, y el silencio que cayó fue más pesado y acusador que nunca. Bajamos de los vehículos. El aire de la noche era frío y olía a ozono, a la calma que sigue a la tormenta. Nadie habló. La primera tarea era la más sombría. 2 de los soldados del mayor treparon al techo del autobús. Con movimientos lentos y reverentes, bajaron el cuerpo de su compañero caído. Lo depositaron en el suelo sobre el polvo rojo. La flecha, de fabricación tosca, todavía sobresalía de su cuello. Era un joven que no tendría más de 20 años. No había tenido tiempo ni de gritar. Vi al mayor Coulibaly arrodillarse junto a su hombre. No lloró, no maldijo, simplemente se quedó allí, su mano enorme y oscura descansando sobre el hombro del soldado muerto. Su rostro una máscara impenetrable de dolor y rabia contenida. No me miró, no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Mi decisión de salvar a los niños, mi plan de usar el autobús, había costado la vida de uno de sus hombres. La sangre estaba en mis manos, tan real como si yo mismo hubiera disparado esa flecha. La culpa era una cosa física, un peso en mi pecho que dificultaba la respiración. Me aparté, incapaz de soportar la escena. Mi formación como diplomático me había enseñado a lidiar con las consecuencias políticas, con los daños colaterales en un papel, pero esto era diferente. Era el resultado directo de mis acciones. La cara sin vida de ese joven soldado se quedaría grabada en mi memoria para siempre. El precio de mi humanidad. Había valido la pena. No me atrevía a responder a esa pregunta. Cante se acercó y puso una mano en mi hombro. No fue tu culpa, Liam. Hicimos una elección. Su voz era baja pero firme, pero sus palabras sonaban huecas. Ambos sabíamos que en este nuevo mundo no existía tal cosa como no tener la culpa. Las decisiones tenían consecuencias, directas y brutales. No había burocracia, ni comités de investigación, ni informes que diluyeran la responsabilidad. Solo causa y efecto, y el efecto yacía en el suelo a pocos metros de nosotros. El autobús estaba malherido. 2 de los neumáticos del lado derecho estaban pinchados por las flechas, y el radiador goteaba un líquido oscuro y espeso. El viejo gigante amarillo nos había salvado, pero a un costo muy alto. No podíamos seguir en él. Éramos un blanco demasiado grande y lento. La decisión de Coulibaly, esa que yo había rebatido con tanta elocuencia, había resultado ser la correcta. Una lección aprendida demasiado tarde, pagada con la vida de un hombre. Teníamos que desaparecer, salir del camino principal. Saqué mi mapa topográfico, usando la tenue luz de una linterna de mano para examinarlo. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el shock. A unos 3 kilómetros al este, según el mapa, había una antigua estación de bombeo de agua, junto a un lecho de río seco. Estaría aislada, probablemente construida de hormigón, defendible. Era nuestra mejor y única opción. Me acerqué a Coulibaly. Él seguía junto a su hombre, pero levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un dolor frío y distante. Le mostré el mapa, le expliqué mi plan. Esperaba resistencia, ira, acusaciones. En cambio, solo asintió lentamente. La energía para discutir se había agotado. Ahora solo quedaba el instinto de supervivencia,
crudo y desnudo. La confianza entre nosotros estaba rota, pero nuestra necesidad mutua era más fuerte que cualquier resentimiento. La siguiente hora fue un ejercicio de logística sombría. No podíamos dejar el cuerpo del soldado. Lo envolvimos en una lona y lo aseguramos en el techo del jeep. Tuvimos que abandonar el autobús, nuestro escudo herido. Antes de irnos, lo saboteamos, rajando los neumáticos restantes y rompiendo el distribuidor del motor. No queríamos que nuestros atacantes pudieran usarlo. Luego, apiñamos a todos en el único jeep que nos quedaba. Íbamos sobrecargados, expuestos, un único y frágil caparazón contra el mundo. Conducir fuera de la carretera fue una pesadilla. El jeep se quejaba y protestaba, sus suspensiones puestas a prueba por el terreno irregular. Cada rama que arañaba el lateral del vehículo nos hacía saltar. La paranoia se había apoderado de nosotros por completo. Ahora, la oscuridad no solo escondía a los infectados, escondía a hombres que cazaban a otros hombres. Hombres que eran inteligentes, silenciosos y que nos querían muertos por razones que no podíamos comprender. Finalmente, la vimos. La estación de bombeo era una silueta cuadrada y brutalista contra el cielo estrellado, un monolito de hormigón de la era colonial, abandonado hacía décadas. Olía a óxido, a humedad y a decadencia, pero para nosotros era un palacio. Tenía una única puerta de acero grueso y ventanas altas y estrechas, fáciles de defender. Era un búnker, un respiro, un lugar para sobrevivir a la noche. Los soldados se movieron con una eficiencia agotada, asegurando el perímetro, revisando el interior oscuro y cavernoso del edificio. No había nada dentro, salvo viejas tuberías oxidadas y el eco de nuestros propios movimientos. Barricamos la puerta desde dentro con una viga de metal suelta que encontramos en el suelo. Por primera vez, en lo que pareció una eternidad, pudimos respirar. Estábamos relativamente a salvo, al menos por ahora. Mientras los soldados montaban guardias por turnos, yo me ocupé de los niños. Estaban acurrucados en un rincón, temblando. Aunque el aire dentro del edificio era cálido y estancado, les repartí las últimas galletas de raciones que teníamos. Comieron en silencio, con la mirada perdida. Intenté sonreírles, un gesto que se sintió forzado y grotesco en mi cara. No respondieron. El trauma les había robado la voz y la luz de los ojos. Me senté en el suelo de hormigón frío, mi espalda contra la pared. El agotamiento era una cosa viva, una bestia que me roía los huesos y los músculos. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del soldado muerto, veía la flecha, veía la barricada. Mi mente, mi herramienta más valiosa, se había convertido en una cámara de tortura, reproduciendo mis fracasos en un bucle sin fin. Coulibaly se sentó al otro lado de la pequeña sala, limpiando su rifle con movimientos metódicos y precisos. No hablamos, no hacía falta. El espacio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas, de acusaciones silenciosas. Él había perdido a un hombre. Yo había perdido mi certeza. Ambos habíamos perdido la fe en que las decisiones correctas existieran. En este nuevo mundo, solo había decisiones que te mataban más rápido y decisiones que te mataban más lentamente. La noche se arrastraba. El único sonido era el del viento silbando a través de las ventanas rotas y la respiración tranquila de los niños que finalmente habían sucumbido al sueño. Observaba sus pequeños pechos subir y bajar, y me preguntaba qué clase de mundo heredarían, si es que sobrevivían para verlo. ¿Recordarían algo de esto? ¿O se convertiría en una cicatriz sin memoria en sus almas? Fue cerca de las 3 de la mañana cuando uno de los soldados de guardia, un hombre llamado Bakari, se acercó a mí. Su rostro, normalmente estoico, mostraba una clara preocupación. «Agente», susurró, «creo que debería ver esto». Señaló hacia el rincón donde dormían los niños. Mi corazón se congeló. Pensé que habíamos sido descubiertos, que los cazadores nos habían seguido. Me levanté sigilosamente, mi mano en la pistola, pero la amenaza no estaba fuera, estaba dentro. Una de las niñas, la misma que había visto dibujar en el cristal del jeep, se retorcía en el suelo. Sus mejillas estaban sonrojadas y un sudor brillante perlaba su frente. Gemía en sueños.
palabras febriles e incomprensibles. Me arrodillé a su lado y puse la mano en su frente. Ardía. Tenía una fiebre altísima. Cante, que estaba de guardia conmigo, se acercó. ¿Qué pasa? Su pregunta fue un susurro, pero resonó en la sala silenciosa como un grito. «Tiene fiebre», respondí, mi propia voz sonando extraña y lejana. Miré el cuerpo de la niña en busca de heridas. Un rasguño, una mordedura, cualquier cosa que explicara su estado. No encontré nada. Su piel estaba intacta, salvo por la suciedad y el polvo. Coulibaly se levantó y se acercó, su enorme figura proyectando una sombra sobre nosotros. Miró a la niña, luego a mí. Su rostro, antes una máscara de dolor, ahora era una de puro terror. Todos los que estábamos despiertos en esa sala, estábamos pensando lo mismo. La pregunta monstruosa, la duda que podía envenenarnos a todos, flotaba en el aire, demasiado terrible para ser pronunciada. ¿Era una fiebre normal? ¿El resultado del agotamiento, del trauma, de beber agua no del todo limpia? Era posible. Los niños se enferman. Incluso en el fin del mundo las viejas dolencias seguían existiendo. Tenía que ser eso. Me aferré a esa posibilidad con la fuerza de un hombre que se ahoga. Tenía que haber una explicación lógica, una que no significara que todo lo que habíamos hecho había sido en vano. Pero la otra posibilidad estaba ahí, acechando en un rincón de mi mente. ¿Y si no era una fiebre normal? No sabíamos cómo se propagaba esta plaga con certeza. Asumíamos que era por una mordedura o un contacto directo con los fluidos de un infectado. Era la única regla que parecía consistente. Pero, ¿y si estábamos equivocados? ¿Y si podía ser transmitida por el aire? ¿O si tenía un periodo de incubación latente que podía activarse por el estrés? Miré a los otros niños, que dormían pacíficamente a pocos centímetros de la niña enferma. Miré a mis hombres, a Cante, a Coulibaly. Todos habíamos estado en contacto cercano con ellos. Habíamos respirado el mismo aire en el jeep. Si ella estaba infectada, todos podríamos estarlo. Podríamos ser bombas de tiempo andantes, esperando nuestro momento para estallar y devorarnos unos a otros. La estación de bombeo, que momentos antes se sentía como un refugio, se había transformado de repente en una tumba, un laboratorio sellado donde podíamos estar a punto de presenciar el siguiente estadio de la epidemia. El miedo que sentí en ese momento fue el peor de todos. No era el miedo a un enemigo externo, sino el miedo a la traición de nuestros propios cuerpos, a la semilla de la plaga que podría estar creciendo dentro de nosotros. Coulibaly sacó su pistola. No apuntó a la niña, sino que la sostuvo a su lado, un gesto de impotencia y determinación. «Tenemos que aislarla», dijo. Su voz era un susurro ronco. Asentí, incapaz de hablar. La movimos con cuidado a una pequeña sala contigua, una vieja oficina con una puerta de metal. La depositamos en el suelo frío. Ella seguía gimiendo, perdida en su propio mundo de fiebre y pesadillas. Cerramos la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más definitivo y desolador que había oído nunca. No habíamos encarcelado a una niña enferma. Habíamos puesto en cuarentena nuestra esperanza. Nos quedamos fuera, en la sala principal, escuchando sus gemidos ahogados. Nadie sabía qué hacer. No había un protocolo para esto. No había un manual que te dijera cómo enfrentarte a la posibilidad de que la inocencia que intentaste salvar fuera en realidad el recipiente de tu propia destrucción. Me quedé mirando la puerta cerrada, mi reflejo apenas visible en el metal oxidado. El rostro que me devolvía la mirada era el de un extraño, un hombre demacrado, con los ojos hundidos por el terror y la culpa. Había empezado el día como un negociador de paz, un agente de un orden mundial que ya no existía, y ahora estaba aquí, en un edificio en ruinas en medio de la nada, debatiendo el destino de una niña enferma que podría ser la clave del fin de todos nosotros. La pregunta que me hice al principio de esta grabación volvió a mi mente. ¿Qué se rompe primero, las reglas o tu humanidad? Me di cuenta de que la respuesta era más aterradora. A veces, intentar salvar a una te obliga a destruir la otra.